las supersociedades ha establecido como tal algunos medios de capacitación, tales como conceptos que emite, talleres, guías, videos y otros que como tal, pues esta entidad se ha comprometido con el fin de que cada supervisado, cada entidad supervisada, pues adopte como tal una pedagogía y primero se concientice y sensibilice como tal de la importancia que tiene esta gestión de este riesgo. Aquí es importante aclarar un tema, y es que este sistema es un sistema de autocontrol, lo que quiere decir que la superintendencia ha dejado, digamos que a un nivel potestativo de cada organización, las medidas y los controles y como tal las políticas conducentes a mitigar este tipo de riesgos. ¿Sí? Al tratarse de un sistema de autocontrol y de autogestión, pues es claro que es potestativo de cada entidad como tal las políticas que van a implementar y los controles encaminados a la prevención. Aquí también es importante, y a manera de recomendación, ustedes pueden suscribirse a los canales a los canales de comunicación que tienen las supersociedades a través de las diferentes redes sociales, como es YouTube, LinkedIn. A través de LinkedIn ellos generan una serie de contenido, el cual pues es muy provechoso para nosotros como oficiales de cumplimiento, para los gerentes, para los representantes legales, a los cuales nosotros podemos acceder a toda la información que ellos nos presentan, y como tal a todos los conceptos también que toda la ciudadanía pues les solicita a ellos respecto a varios temas. El siguiente, por favor. En el siguiente aspecto, que es el cumplimiento normativo, ¿sí? Sabemos que tenemos tres aspectos muy importantes que las supersociedades en su momento tendrán en cuenta a la hora de hacer su supervisión, ya sea in situ o extra situ. La primera es la identificación, la medición y el monitoreo del riesgo. Los estándares como tal internacionales que establece la ISO 31000 y los demás estándares de gestión de riesgos, pues nos establecen que cada organización debe tener un paso a paso en cuanto a la implementación de sus sistemas. Este paso a paso, sabemos que la primera etapa como tal es la identificación de esos riesgos, saber tener muy bien inventariados nuestros riesgos. Es lo primero que yo les puedo recomendar. Como organizaciones ustedes deben tener muy claro cuáles son los riesgos a los cuales se exponen como tal en el desarrollo de su operación y en el core de su negocio. ¿Sí? La identificación es lo primero, y en esta identificación pues debemos tener muy claro también cuáles son esos factores como tal de riesgo. Recordemos que el factor de riesgo es aquel detonante de riesgo, es lo que tal, como tal lo que de donde se genera el riesgo, es la fuente generadora de riesgo. La medición es que nosotros tengamos a través de diferentes medios, el medio más común o el más utilizado es una matriz de riesgos. Nosotros sepamos medir como tal esos riesgos, y esta medición pues se hace a través del cálculo de la probabilidad y del impacto. ¿Sí? Entonces la superintendencia lo que sí tiene en cuenta a la hora de su supervisión pues es como tal que primero hayamos identificado y que posteriormente hayamos medido nuestros riesgos, ¿sí? Para determinar como tal cuál es ese perfil de riesgo que tiene nuestra organización y cuál es el perfil de riesgo ya sea inherente y residual posteriormente a nuestros controles. Y el monitoreo. Recordemos que la gestión de riesgos es un proceso dinámico, no es un proceso estático. Entonces, por esa razón, pues tenemos que estar monitoreando constantemente cómo están los niveles de nuestro riesgo. ¿Sí? Saber cuál será nuestra tolerancia al riesgo es importante para saber definir hasta qué punto nosotros como organización debemos ya establecer nuevos controles, darle como un dinamismo a nuestro sistema. Entonces, el primer punto en el cumplimiento normativo es esta identificación, medición y monitoreo, lo que les decía, y lo debemos representar a través de la matriz de riesgos. Más adelante vamos a ver cuáles son esos documentos puntuales que la superintendencia solicita a la hora de la supervisión, valga la redundancia. Y como siguiente punto es el seguimiento y registro de las etapas y los elementos y decisiones adoptadas por cada órgano de gobierno corporativo. Sabemos también, y en las diferentes charlas que hemos tenido y en las diferentes consultorías que hemos hecho con algunos de nuestros clientes también, que algunos los veo por acá conectados, es que
todas las decisiones que tome el máximo órgano de administración, el oficial de cumplimiento, aquellas recomendaciones del revisor fiscal, todo lo concerniente al SAGRILAF lo debemos tener documentado. ¿Sí? Debemos tenerlo como tal dentro de nuestros documentos corporativos, ya sea para como tal los papeles de trabajo del oficial de cumplimiento y también para demostrar pues nuestra gestión ante el ente regulador, en este caso las supersociedades. En un segundo, por favor. El tercer punto es la capacitación y nosotros debemos demostrar ante el ente regulador que en efecto realizamos la respectiva capacitación a nuestros colaboradores, a nuestro máximo órgano de administración, que hicimos en su momento la capacitación, la divulgación del sistema y que estos elementos como tal a nivel de capacitación nos ayudaron a sensibilizar y a concientizar a nuestras partes de interés en pro de la buena gestión como tal del SAGRILAF. ¿Listo? Importante aquí que ustedes tengan en cuenta también que si bien las supersociedades establece una periodicidad como tal de las capacitaciones, nosotros como oficiales de cumplimiento podemos hacer más. Este tema de riesgos, pues, y yo lo he dicho a varias personas, es 90% cultural, 10% técnico. En ese orden de ideas, para nosotros lograr que el sistema sea eficiente, realmente debemos concientizar a las personas, a los colaboradores y pues, a nuestros compañeros de trabajo, jefes de área, inclusive gerentes, miembros de junta directiva, de consejos de administración en los casos del sector solidario y demás. ¿Listo? Siguiente, por favor. Como siguiente punto tenemos las actividades comunes, perdón, de verificación del cumplimiento normativo. Estas actividades comunes pues se establecen en la circular. Lo que nosotros quisimos fue condensar la información que se establece allí en la política y traérselas a ustedes y poder charlar un poquito acerca de cada aspecto. Aquí hay un párrafo, el que se ve en la parte de arriba, la verificación del cumplimiento normativo. Es un concepto taxativo de esa política, está tal cual como lo establece, y allí se establece que las supersociedades lo podrá hacer a través de oficio, o sea, quiere decir que lo podrá hacer con previo o sin previo aviso. Entonces debemos estar preparados pues, para cualquier eventual visita que recibamos de las supersociedades, o lo puede hacer a través de la solicitud de un tercero. Recordemos que las supersociedades y cualquier superintendencia tiene abiertos sus canales de denuncias, tiene abiertos los canales como tal de comunicación con la ciudadanía y a través de esos medios, pues cualquier ciudadano, colaborador, asociado, cualquier persona puede emitir como tal una queja en contra de nuestra compañía o en contra pues de nuestra organización y esto también será como tal, o por lo menos es lo que dice la política, también será un criterio por parte, a tener en cuenta por parte de las supersociedades para que ellos en su momento hagan sus visitas. Y aquí haciendo un pequeño paréntesis, es importante que ustedes también tengan en cuenta que pues normalmente las visitas como tal, tanto in situ o extra situ, se realiza o la superintendencia la realiza a través de unos mapas de calor que internamente ellos tienen, ¿sí? Unos matrices de riesgo y unas matrices calóricas a través de las cuales ellos condensan como tal toda la información que nosotros presentamos, en el caso de las supersociedades a través de la información que ellos recopilaron en el informe 50, a través de esa información pues ellos lo que hacen es establecer como unos niveles de riesgo de acuerdo a la criticidad que presente cada organización y con base en eso pues ellos elaboran sus cronogramas o sus planes de trabajo y así pues de esa manera es que ellos van a empezar como tal a organizar sus visitas. Entonces en cualquier momento tengamos en cuenta que podemos ser requeridos, ya sea una visita in situ o extra situ.
¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, el primer aspecto que ellos tienen en cuenta es un estudio de los requisitos y el ámbito de aplicación. Si la organización a la que ustedes pertenecen, pues está como tal obligada a implementar este sistema, ya sea en pleno o su régimen de medidas mínimas. El siguiente, un diagnóstico del estado de cumplimiento de la empresa. Lo que yo les decía, a través de ese informe 50, nosotros mismos, incluso ustedes, un ejercicio que pueden hacer es recopilar la información que tiene ese informe 50, tabularla y definir puntualmente qué porcentaje de cumplimiento tiene, ¿sí? Es como un ejercicio rápido y muy dinámico que se puede realizar, lo puede realizar cualquier persona. El siguiente, una revisión de los datos relacionados con los administradores. Sabemos pues que las organizaciones tienen varias partes de interés, entre ellos los colaboradores, los miembros de la administración, los miembros de control, y pues esta revisión como tal de estos datos también será un criterio que ellos van a tener en cuenta. Y una revisión del nivel de cumplimiento histórico a través de las instrucciones emitidas por esta superintendencia. Entonces, si es una empresa que históricamente ha sido vigilada por la superintendencia y ha reportado, pues este ente de control tendrá una data lo suficientemente amplia para determinar si lo va a visitar o no lo va a visitar. Recordemos que las alertas de una empresa se pueden encender a través de varios factores. El financiero es uno fundamental. ¿Sí? Si ustedes a través del tiempo históricamente han reportado a las sociedades sus estados financieros, como tal el comportamiento y la tendencia financiera que tenga su empresa, pues será un factor también determinante para que ellos decidan si lo visitan o no lo visitan. Entonces es algo que no podemos predecir desde ya, pero podemos trabajar para que tener un sistema que en caso de que nos visiten, pues sea lo suficientemente robusto para atender nuestras necesidades. El siguiente, por favor. Estas actividades de cumplimiento están también pues, señaladas en esta circular, en esta política. Quisimos traerlas también para explicarlas un poquito rápidamente. La primera es la matriz de riesgos, como les mencionaba hace un rato. La matriz de riesgos es ese documento, ese elemento que generalmente las empresas que digamos que tienen una limitante en sus recursos, pues se hace a través de un Excel, ¿sí? Habrán otras compañías que de pronto cuentan con los medios económicos y tienen una herramienta mucho más tecnológica, pero a través de un Excel pues se puede llevar. En esa matriz de riesgo tenemos la identificación, el inventario de los riesgos, la medición de nuestros riesgos inherentes, los controles que vayamos a implementar. Cada riesgo pues tendrá una causa y una consecuencia. Tenemos también como tal el plan de acción que va a tener cada riesgo, ¿sí? Entonces, a través de esa matriz podemos darle como ese dinamismo a nuestro sistema. La matriz es nuestro documento técnico. Si bien el manual del SagriLab es nuestro documento rector, la matriz de riesgo es nuestro documento técnico, ¿vale? El siguiente es los riesgos propios. Habla de que el SagriLab debe contener unos riesgos propios, y era lo que les mencionaba al inicio de la charla, es que la organización mida muy bien y sea muy consciente de cuál es su negocio, dónde opera, el tamaño, sus áreas geográficas, y a través de de estas diferentes variables determine cuáles serán sus señales de alerta o cuáles serán los aspectos que debe tener en cuenta para realizar como tal la debida diligencia en cada uno de los casos. La siguiente es la metodología de segmentación. La segmentación de los factores de riesgo es un tema muy controversial y se ha visto mucho en muchas empresas acerca de cuál es la metodología apropiada para segmentar. Pues yo qué les puedo decir, que la segmentación es un elemento fundamental de la gestión de riesgos, pero como tal yo no les podría decir qué metodología deben utilizar. Lo que les puedo decir es analicen cuál es su negocio, cuáles son sus contrapartes, cuál es la calidad que ustedes tienen de la data, es decir, ustedes revisen qué porcentaje de avance tienen en su actualización de datos. Cuando ya tengan una definición de estas variables, pues ustedes van a decidir si ustedes hacen una segmentación de criterio de experto, si la hacen a través de árboles de decisión, si la hacen a través de clústeres, si la hacen a través de los diferentes métodos, siempre que ustedes hagan un análisis previo de esa información, ¿sí? Pues existen varias metodologías, pero la supersociedad es puntual
y yo siempre recomiendo, y todo gira en torno a que el sistema es un sistema de autocontrol. Entonces, al ser un sistema de autocontrol, pues es potestativo de cada organización, de acuerdo a sus necesidades, establecer las políticas y las metodologías que vayan a utilizar en cuanto a gestión de riesgos. El siguiente punto es la validación del oficial de cumplimiento, que éste cuente con independencia y capacidad de decisión. Desafortunadamente, es uno de los elementos más difíciles de que se dé por la misma cultura que tenemos organizacional. Entonces, es importante que en sus organizaciones, si aquí hay gerentes, representantes legales y los mismos oficiales de cumplimiento, exijan ese posicionamiento organizacional que debería tener el oficial de cumplimiento. Pues para que el SAGRILAF tenga la eficiencia que nosotros queremos y la eficacia que nosotros necesitamos, el oficial de cumplimiento debe gozar de autonomía como tal en sus decisiones y en sus criterios, ¿vale? Entonces, eso únicamente se logra dándole como tal el lugar que el oficial de cumplimiento necesita y tal como lo establecen las supersociedades. Este es un aspecto bastante glosado, no solo por las supersociedades, sino por todas las superintendencias. Entonces, para que por favor lo tengan muy presente en el momento de posicionar a su oficial de cumplimiento, ¿sí? Se debe demostrar que este tiene independencia y autonomía y capacidad de decisión. El siguiente, la debida diligencia y la debida diligencia intensificada. Pues no hay mucho por hablar, simplemente que ustedes tengan muy bien definidos sus criterios de debida diligencia y la debida diligencia intensificada. Lo deben tener documentado y todo lo que haga el oficial de cumplimiento debe estar en sus papeles de trabajo. Entonces, también para que lo tengan en cuenta. El registro de la aprobación del manual por parte de la Junta Directiva. Sabemos que el manual también debe estar aprobado. El registro del nombramiento del oficial de cumplimiento. Sabemos que también este debe estar nombrado y se debe enviar la documentación a las supersociedades, como lo establece también la circular del SAGRILAF. Los reportes de gestión del oficial de cumplimiento, para que ustedes también tengan en cuenta que esto es un aspecto que lo solicita las supersociedades en caso de una visita, entonces debe también estar documentado. Que el diseño del SAGRILAF haya estado bajo la supervisión y dirección del oficial de cumplimiento. Este punto tiene mucho que ver con la autonomía y la independencia que debe tener el oficial de cumplimiento, entonces también para que lo tengan en cuenta. Se debe demostrar. El registro del oficial de cumplimiento en el CIREL, pues es un documento. Los mecanismos que permitan medir la efectividad del SAGRILAF, como les decía, el SAGRILAF, al ser un sistema de administración de riesgos, es un sistema dinámico que requiere estar pues, en constante revisión y movimiento. Entonces, el oficial de cumplimiento debe demostrar ante una eventual visita de las supersociedades que se hizo como tal su monitoreo y como tal midió los niveles de riesgo y la tolerancia al riesgo y demás aspectos que le van a permitir saber si el SAGRILAF ha sido eficiente o no ha sido eficiente. El registro de decisiones frente al continuar o suspender, terminar cualquier relación jurídica con contrapartes. Es muy importante este aspecto. Muchas de las consultas que hemos recibido es hasta dónde va la potestad del oficial de cumplimiento para decidir o no decidir si se vincula o no una contraparte, y les puedo decir que esto depende también de la autonomía y de la independencia que le hayan dado al oficial de cumplimiento. Sí, el oficial de cumplimiento no se puede volver un filtro más en el cual él hace una validación en listas y dice si la persona tiene o no tiene antecedentes o si aparece o no aparece en la lista Clinton, que lamentablemente es lo que hemos visto en la mayoría de las organizaciones. La tarea del oficial de cumplimiento en este aspecto tiene que ver con la validación y la debida diligencia de la contraparte y la determinación como tal de este oficial de cumplimiento a través de un concepto en el cual él va a decir el nivel de riesgo que implica involucrarse con esa contraparte, ¿sí? Entonces, si vemos este concepto encierra muchas otras cosas, aparte únicamente de hacer la consulta como tal en listas, ¿vale? La divulgación del SAGRILAF es simplemente demostrar que se hizo una capacitación y una divulgación a nuestras contrapartes, colaboradores, eh, contratistas, miembros de la administración, miembros de control y demás.
Y dentro de esta divulgación es también importante demostrar que nosotros le avisamos a nuestro público en general, a nuestros proveedores y a nuestros clientes que nosotros tenemos como tal este sistema y por lo tanto pues tenemos las políticas que conducen a la prevención del riesgo. Bueno, el siguiente punto tiene mucho que ver también con las capacitaciones, entonces también es lo mismo. Y el último punto son los reportes de operaciones sospechosas que pues deben estar documentados. Como recomendación, yo les diría que dentro de su informe de oficial de cumplimiento, pues dejen como un screenshot o un pantallazo o un recorte como tal de estos reportes que en su momento se tienen que presentar. Recordarles también que el ROS se presenta, o el AROS se presenta periódicamente, trimestralmente, los 10 primeros días después de cada trimestre, y que el ROS se puede presentar en cualquier momento cuando el oficial de cumplimiento lo necesita y pues que lo haya así determinado, ¿vale? Entonces continuamos con la siguiente diapositiva, por favor, y le vamos a dar el paso a Catalina, quien es la persona que les va también a hablar desde un punto de vista jurídico de todo lo que tiene que ver con las actividades sancionatorias. Bueno, muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a hablar de las actividades sancionatorias que adelanta como tal la Superintendencia de Sociedades. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto, voy a continuar. Entonces, bueno, ¿qué hace la Superintendencia de Sociedades cuando se da cuenta que hay una empresa que está incumpliendo parcialmente, tanto leve como grave, una empresa que está incumpliendo con todo el régimen de SAGRILAF? En la superintendencia puede hacer dos cosas. Uno, es ordenar la corrección por incumplimientos leves o reiterados, que es básicamente un acto administrativo en donde le dice, por favor, un amable llamado, implemente controles para como tal cumplir con lo que dice el SAGRILAF. O dos, inicia de una vez la apertura de una investigación administrativa sancionatoria. Vamos a hablar como tal de cuando la superintendencia ordena la corrección por incumplimientos leves y o reiterados. ¿Qué hace la superintendencia como tal a evidenciar estos presuntos incumplimientos? Invita a la empresa como tal obligada a implementar el régimen que por favor adopte las medidas necesarias para como tal cumplir con lo que dice la circular. Ya la que hace la super es decirle, bueno, usted tiene tantos días dependiendo de lo que tenga que implementar para cumplir con lo que yo le digo. Ya la empresa lo que tiene que hacer es enviar el plan de acción, emitir el plan como tal de controles y enviarlo a la superintendencia. Ahí como tal puede cerrarse la intervención que hace la Superintendencia de Sociedades. ¿Qué pasa como tal si la empresa no cumple con este primer llamado en las supersociedades, que es básicamente, y llamándolo coloquialmente, una invitación amable a que cumpla con el SAGRILAF? Lo que hace es dar apertura a una investigación administrativa sancionatoria. Siguiente, por favor. Lo cual va como tal regido por el CEPACA, el Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo. ¿Qué nos dice la política de supervisión? Cuando usted, empresa, le inicien una investigación administrativa sancionatoria, guíese o su procedimiento será lo que diga el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo. A partir de ese procedimiento que hace la superintendencia, sanciona, le dice, bueno, usted empresa le voy a imponer una multa de hasta 200 salarios mínimos, hemos visto sanciones de inclusive 8 salarios mínimos, dependiendo como tal de la falta que haya cometido la empresa, o inclusive pues 200 salarios mínimos, o si ya ve que la empresa como tal tiene la justificación del incumplimiento, o tiene la justificación como tal que indica que está cumpliendo con lo que indica la Superintendencia de Sociedades, automáticamente archiva el proceso y pues puede como tal ya exonerar a la empresa de la multa a imponer. Siguiente, por favor. Aquí hay como tal unos tips o como tal un breve procedimiento que indica como tal la superintendencia que puede seguir para imponer la respectiva sanción o hacer la respectiva investigación. Esto de acuerdo al artículo 47 del CEPACA. Entonces, ¿qué hace la superintendencia? A través de una resolución formula cargos a la empresa. Entonces le dice, bueno, tu empresa, de acuerdo a que estás obligado a implementar el SAGRILAF o régimen de medidas mínimas, evidenciamos que estás incumpliendo presuntamente con estos puntos de la circular. Después de eso indica, aparte de tu empresa estar incumpliendo, puede estar incumpliendo tu oficial de cumplimiento, tu representante legal y tus órganos como tal de control. Individualiza como tal conductas, individualiza personas
y establece como tal cuáles son las sanciones que pueden poner en caso de evidenciarse que efectivamente estén cumpliendo con las disposiciones de la circular y qué medidas como tal serían pertinentes o procedentes. Ya después de que la superintendencia comunica a la empresa de que está presuntamente incumpliendo, lo que tiene que hacer la empresa o el investigado es presentar los respectivos descargos. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, la superintendencia te dice a ti, empresa, estás incumpliendo porque no tienes matriz de riesgos. La empresa en descargos, dentro de los 15 días siguientes a la notificación, tiene que indicar si tiene matriz de riesgos, si tiene procedimiento, quién fue el encargado de implementarlo, los registros de cómo se implementó la información base de este documento, y ya con eso se remite a la superintendencia. En caso de no tener lo que se recomiende, que es lo que pues como tal se haya evidenciado en las respectivas resoluciones sancionatorias, es reconocer que no se tiene porque es un atenuante que indica el artículo 50 del CEPACA, en donde la superintendencia dice, ok, tú estás incumpliendo con la matriz, pero lo reconociste y me estás informando por qué pasó o por qué estás incumpliendo efectivamente, y la superintendencia puede decir, no, si te voy a poner una multa de 20 millones, por este atenuante te pueden poner la multa de 7 millones, pero entonces tienes que implementar el plan de hallazgos, enviármelo y demostrar que estás haciendo la gestión. Y ya después de esto, de que la superintendencia notificó, la empresa presentó los descargos, ya de acuerdo con lo que la empresa haya dado contestación y la superintendencia haya analizado, la super emite la resolución, ya sea de sanción o sea de exoneración. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a ver como tal la graduación de sanciones que pueden poner la Superintendencia de Sociedades de acuerdo con el artículo 50 del CEPACA. Entonces aquí como tal vamos a ver qué puede perjudicar a la empresa y agravar la sanción o qué puede ayudar como tal a la empresa a que le atenúen la sanción a imponer en caso de estar en un incumplimiento de lo dispuesto por el capítulo 10 de la circular básica jurídica. El primero es el daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. Resulta que al momento de que una empresa puede cometer o hacer el vehículo para cometer el delito de lavado de activos, está afectando como tal el bien jurídico tutelado del patrimonio, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal. La superintendencia lo que hace es, hago un paréntesis, al momento de emitir la circular, la resolución sancionatoria, no taxativo, pero sí va desglosando cada graduación de la sanción y indica, la empresa dañó o generó el daño al interés jurídico tutelado al hacer X cosa. La empresa como tal obtuvo un beneficio económico obtenido por el infractor y va desglosando y a partir de esto va indicando como tal la justificación del porqué de la procedencia de la sanción o de la exoneración de la sanción. Cierro paréntesis. El segundo punto como tal para graduar la sanción va a ser el beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero. Eso ya pues lo van a determinar con las respectivas pruebas que estén en el proceso administrativo sancionatorio. El tercero es si hay una residencia en la comisión de la infracción. Si la super ya le dijo, venga, por favor, implemente la matriz una vez, venga, por favor, implemente una segunda vez, a partir de ahí ya hay una reiteración y posiblemente pueda agravar la sanción. El cuarto punto es la resistencia negativa u obstrucción de la acción investigadora a supervisión, es decir, que la empresa como tal dilate el proceso, no quiera presentar pruebas, no quiera como tal atender la visita, automáticamente puede haber una obstrucción a la acción investigadora y puede agravar como tal la sanción. Quinto punto, utilizar medios fraudulentos o la utilización de persona interpuesta para ocultar la infracción o ocultar los efectos. Esto pues efectivamente ya la superintendencia lo desglosa e indica qué medios fueron utilizados o si no fueron utilizados medios fraudulentos para atenuar la sanción. Como sexto punto está el grado de prudencia y diligencia con el que hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas. Entonces efectivamente la superintendencia valida que de 100 ítems, por dar un ejemplo, la empresa cumple con 99.5, automáticamente pues se puede evidenciar una prudencia o una diligencia en el momento de que la empresa adoptara este sistema. Séptimo, la renuencia o desacato en el incumplimiento de las órdenes impartidas, es decir, que la superintendencia ya le dice a la empresa o persona que cumpla con el SAGRILAF y la persona dice, no, yo lo voy a desacatar, no voy a cumplir con lo que usted me está diciendo, agravante y puede como tal aumentar la sanción o la multa. Y como último punto, que es el que les comentaba hace un momento, que la persona reconozca o acepte expresamente la infracción antes del decreto de pruebas.
Es decir, que antes de que como tal la superintendencia le diga a la empresa, usted está incumpliendo, o le pida, lo solicite pruebas para que como tal empiecen a hacer la investigación, el representante o la empresa diga, mira, efectivamente, yo sé que mi deber es cumplir con SagriLab, pero no lo estoy haciendo. La superintendencia dice, bueno, estás incumpliendo efectivamente, pero pues te voy a atenuar la sanción porque lo estás reconociendo, efectivamente dejando ver que la empresa va a tomar un plan de acción para como tal subsanar este incumplimiento. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver un ejemplo de una resolución por la cual se impone una sanción. Esto es básicamente la parte final de la resolución. Vemos que esta resolución en la parte precedente tiene una resolución de apertura donde la superintendencia le dice usted presuntamente incumple con X requisito y le solicita pruebas o descargos. Ya vemos como tal los cargos a imponer, los que informa la superintendencia. Vemos después ya las consideraciones, entonces la superintendencia de las consideraciones dice, bueno, yo te pedía, tú me subsanaste o me respondiste a, voy a valorar la prueba y voy a darte una respuesta. Ya después de eso, hay un análisis que hace la super, indica como tal si es procedente o no imponer la sanción y por qué. Y de ahí empieza a desprender el tema de la graduación de la sanción, que es lo que veíamos antes en el artículo 50. Entonces dice, bueno, la persona aceptó que no cumplía con X cosa, entonces vamos a atenuar, pero la persona efectivamente afectó gravemente el bien jurídico tutelado del patrimonio porque hizo Y cosa, entonces vamos a incrementar la sanción. Ya va a ser como hacer un análisis jurídico, tanto de hechos, de la respuesta, descargos y el análisis como tal de cómo la empresa pudo afectar ya todos los agravantes o atenuantes. Y ya como último, vamos a ver lo que está en pantalla, que es la decisión de la superintendencia. Aquí vemos que es una imposición de una multa de 200 salarios mínimos a una empresa que pues ellos no divulgan, pero que se indica que efectivamente el precedente es por incumplimientos SagriLab, específicamente aquí es porque no tenían una matriz de riesgos. Ellos, si bien es cierto, la superintendencia verificó que tenían un SagriLab, entre comillas, tenían el manual únicamente, fueron a validar la matriz de riesgos y la empresa no la tenía, indicando que estaban hasta ahora en implementación del sistema. Por lo tanto, pues en los descargos el representante digo, esto es verdad, hasta ahora estoy implementando el SagriLab, por lo tanto le reconozco que estoy incumpliendo. La superintendencia antes de dijo, bueno, la multa iba a ser de 27 millones, pero como usted reconoció, entonces va a ser de 12 salarios mínimos. Entonces es importante que usted, pues antes de ir a responder estos descargos, también se asesore de un abogado que sepa cómo manejar ese tipo de procedimientos, de su oficial de cumplimiento, que es el que básicamente va a dar las pruebas para justificar el por qué está cumpliendo o está incumpliendo, y a partir de ahí sí procede a hacer la respectiva gestión. Y ya como segundo punto, vemos que la superintendencia dice que tiene que pagar la multa interpuesta dentro de los 5 días hábiles siguientes, es decir que usted en superintendencia le impone la sanción, tiene 5 días para pagar. Esta está bajita, por ejemplo, son 10 millones, pero ¿qué pasa cuando una empresa tiene una multa de hasta 200 salarios mínimos y no tiene como tal el patrimonio para pagar esta multa? Y ya como tal ordena a la superintendencia el notificar y pues como tal ante esta resolución, como tal cabe el recurso de reposición, que básicamente es decirle a la superintendencia como empresa, venga, mire, usted valoró mal tal prueba, reconsidere su decisión y mire si me puede exonerar de la multa o de pronto atenuarla un poquito más. ¿Qué pasa aquí? Que puede que pase que efectivamente me atenúen la deuda o que efectivamente me ratifiquen que efectivamente estoy incumpliendo con SagriLab. Siguiente, por favor. Listo, entonces aquí podemos ver que ya hemos visto qué es la política de supervisión, qué es la pedagogía que hace la Superintendencia de Sociedades, cuál es el cumplimiento normativo, ahí vimos cuáles son los documentos que como tal nos pueden auditar. Igual no hay que confiarnos de esos documentos únicamente, porque si bien es cierto son taxativos en la política, el último puntico me dice, y los demás que la superintendencia considere pertinentes. Ahí puede entrar cualquier otro documento claramente que vaya acorde con el SagriLab, pero que también ustedes como oficiales de cumplimiento y como empresas tienen que estar y tener preparados. Ahora bien, como último punto, vamos a ver la actuación, el tercer punto de la política de supervisión de la super, que hace referencia a la actuación oportuna y temprana. Siguiente, por favor. Bueno, esto hace referencia como tal a la actuación oportuna y temprana que hace la superintendencia. Ella que dice a grosso modo es que ella como tal tiene el insumo, el informe 50, que es el que tienen que presentar todas las empresas obligadas una vez al año. Este año 2021 se presentó del 2020 en el mes de junio.
Y ahí como tal les hacen un checklist de si ustedes tienen unos ciertos documentos, procedimiento de debida diligencia, matriz de riesgos, etc. Lo que indica la superintendencia es que es súper importante para ella como tal tener una actuación oportuna y temprana, no, para evidenciar que efectivamente las empresas estén cumpliendo con lo que indica la política y la circular de la Superintendencia de Sociedades, y a su vez Superintendencia de Sociedades esté cumpliendo con el régimen de prevención de riesgos indicado por el GAFI. Y asimismo, pues como tal dice la Super, que ella se basará en el informe 50 para determinar como tal que efectivamente se esté cumpliendo oportunamente y tempranamente este régimen SAGRI-LAF. Ahí como tal en la presentación ustedes van a encontrar el manual de diligenciamiento del informe 50, que es un manual que emite como tal la Superintendencia de Sociedades, indicando cuál es la pregunta que va a hacer para que usted antes de presentar ese informe 50 pueda verlo, validarlo, hablarlo pues, con su oficial de cumplimiento, representante legal y demás partes interesadas en cuanto al interior de la empresa, área clientes, área compras, valide que tiene toda la información y ya solo sea sentarse, abrir el documento en línea y empezar a contestar el informe 50. Siguiente. Ya con esta diapositiva, pues damos por terminado el webinar. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna observación, algo que quiera aportar o alguna inquietud que tenga para poder absolverla. Perfecto. Igualmente, la persona que esté interesada puede como tal acceder al material de capacitación para que ustedes puedan como tal acceder tanto al curso que dicta la Superintendencia de Sociedades de SAGRI-LAF. Ahí también pueden encontrar pues, en esa misma página, por así decirlo, el curso que dicta sobre el programa de transparencia y ética empresarial, y asimismo pueden encontrar el enlace del manual de cómo diligenciar el informe 50. Muchas gracias a todos por su tiempo y esperamos que haya sido de su agrado la capacitación. Que estén muy bien.